Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y hoy quiero hablar del egoísmo o de la hipocresía en nosotros los seres humanos y de cómo muchas veces eso nos lleva a apartarnos de Dios, a dejar de tener nuestra mirada puesta en Jesucristo, el único que salva y da vida eterna. Podemos ver cómo Jesucristo nunca dejó de buscar y de servir a Dios porque, digamos, en su iglesia habían personas egoístas que solamente buscaban su propio bien de forma hipócrita. Jesús nunca dejó de servirle a Dios, nunca dejó de hacer la voluntad de Dios. Y como hijo de él tampoco nos llama a nosotros que nosotros hagamos lo mismo. Y él dice en su palabra que por los frutos nosotros nos conocen. No es porque hablemos bonito, prediquemos bonito, no. Bueno, y este tema lleva como título: Jesús nunca quitó la mirada de Dios porque en la iglesia había hipócritas. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por este nuevo día que nos regala. Mira que vamos a compartir tu palabra. Sé tú hablando a nuestra vida, a nuestros corazones, Padre Celestial, escudriñándolo y sacando todo aquello que hace que nosotros quitemos nuestra mirada de ti y la pongamos en los hombres, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, que así como Jesucristo nunca quitó su mirada de ti, Padre Celestial, que habían personas que solamente buscaban su propio bien, de fingiendo ser quienes no son, Padre Celestial. Aún así Jesús nunca dejó de servirte y de hacer tu voluntad, y que nosotros tampoco lo hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Mateo 23, 1 al 15, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: tiempo después Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen de la ley de Moisés. Ustedes deben de hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlo. Todo eso lo hacen para que la gente lo vea y lo admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelito que guardan en una cajita de cuero y se la ponen en la frente y en los brazos, y cada vez hacen más grande esa cajita y los flecos que la ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga, o sea, a la iglesia, o asisten a la fiesta, les encanta que lo traten como si fueran lo más importante. Les gusta que la gente lo salude en el mercado con gran respeto y que lo llamen maestro. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestro, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios y está en los cielos. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder, o sea, Jesús. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todo, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como con los menos importantes serán tratados como los más importante. Jesús le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley que mal le va a ir, hipócrita. Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. Que mal le va a ir, hipócrita. Ustedes van por toda parte tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos. Entonces podemos ver cómo Jesucristo él mismo condena la hipocresía, el egoísmo, en la propia iglesia, en la propia congregación, en aquellos que son maestros de la ley, en aquellos que se creen que son más santos, que son más obedientes que los demás. Y podemos ver cómo Jesucristo le dice a los seguidores: mire, no hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo sabía. Por la Biblia, en ese tiempo se llamaba Torá. Tenía un nombre, pero ellos se daban cuenta de qué forma, estudiando la Biblia. Entonces le dice: mira, Jesús le dice a ellos: mire, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras. Porque con esto le está diciendo, ¿por qué? Porque son un hipócrita. Hipocresía es fingir quien no soy
para recibir aplauso o gloria de hombre, para que me vean como más importante, para que me muestren respeto, y para tener algún beneficio de otra persona, fingiendo ser quien no soy. Pero aún así Jesús le dice, mire, hagan lo que ellos digan. Hagan lo que ellos dicen, pues lo que ellos dicen es cierto, esa es la palabra de Dios. Pero con su testimonio ellos lo niegan. ¿Por qué? Porque ellos están predicando la palabra de Dios, pero ellos no la ponen en práctica, fingiendo ser quien no soy. Y podemos ver cómo Jesucristo lo está condenando severamente. Y dice que luego que logran hacer un discípulo, un creyente, dice que lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando yo finjo ser quien no soy, yo estoy pensando que puedo ser salvo. Porque con mi mal testimonio estoy siendo piedra de tropiezo a la vez. Porque no estoy viviendo la palabra de Dios, no la estoy poniendo en práctica. Pero aún así podemos ver cómo Jesús nunca dejó de servir a Dios, nunca dejó de buscar de Dios. ¿Por qué motivo? Porque él no tenía la mirada puesta en los hombres. Él tenía puesta la mirada en su Padre y él vino a agradar a Dios. Él no vino a agradar a los hombres, sirviendo, haciendo el bien a los necesitados, velando por las almas para que lleguen a los pies de Cristo, hasta tal punto que dejó de hacer su voluntad. Se negó a sí mismo para agradar a Dios, para que las almas sean salvas y puedan llegar a Él. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, mira, es que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay mucho hipócrita? Pero no sé, que en el mundo entero hay hipócritas. En el trabajo hay personas hipócritas. En la discoteca hay hipócritas. En la playa hay hipócritas. En los colmados hay hipócritas. Pero aún así yo no dejo de ir. Aún así yo no dejo de trabajar. Pero si es para la cosa de Dios, ahí sí yo dejo de buscar a Dios. Demostrando que mi mirada no estaba puesta en Dios, sino que mi mirada estaba puesta en los hombres. Y que busco mejor agradar a los hombres antes que con Dios. Prefiero agradar a los hombres antes que servirle a Dios. Prefiero servirle a los hombres en el trabajo, donde quiera que yo vaya, y no a Dios. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Que maldito el hombre que confía en otro hombre. Y aquí el hombre no salva. Yo no salvo. Por más bonito que yo predique, el Señor no lo llama a nadie a que ponga su mirada en mí. ¿Por qué? Porque yo no salvo, yo no doy vida eterna. Él me llama a predicar a Jesucristo, Él no me llama a predicar una religión. Porque la religión no salva. Yo puedo estar con Jesús como Judas Iscariote, y si yo no hago la voluntad de Dios, si yo no busco agradar a Dios como hacía Jesús, teniendo su puesta y su mirada en Dios, yo no voy a ser salvo. Me va a pasar peor que le pasó a Judas, me va a pasar a mí también. ¿Por qué? Por yo querer ser un hipócrita, por yo decir que amo a Jesús, pero solamente lo busco por interés, fingiendo quien no soy. Podemos ver cómo al mismo Jesús le pasó eso, que Judas lo buscaba por interés solamente, buscaba la bendición de Jesús, hasta tal punto que decidió venderlo por 30 monedas de plata. ¿Y qué pasó? Jesús dejó de buscar a Dios por eso. Jesús dejó de servirle a Dios, de hacer la voluntad de Dios y de pensar en lo necesitado, de pensar en las almas, de pensar en nuestra salvación. No, Jesús nunca dejó de servir y de hacer la voluntad de Dios. Y nos llama a nosotros, a que nosotros nunca pongamos nuestra mirada en los hombres, porque nosotros somos imperfectos. Y el peor error, el peor defecto de nosotros los hombres es no querer reconocer que somos hipócritas y que necesitamos de Dios para ser salvos, que necesitamos de Dios para recibir la vida eterna. Igual como Jesús nunca dejó de servir a Dios, Él quiere que también nosotros lo hagamos. Porque si nosotros dejamos de buscar de Dios, de servirle a Dios, porque hay hipócritas en la iglesia, porque hay hipócritas, porque hay personas que fingen tener apariencia de piedad, porque hay personas que fingen ser ovejas y por dentro son lobos, cuando ya el mismo Dios lo advirtió eso, que vendrán personas disfrazadas de ovejas cuando por dentro son lobos. Pero nunca nos dijo, mire, dejen de buscar a Dios porque en la iglesia hay hipócritas, dejen de buscar a Dios porque hay personas que se disfrazan de lobo, de oveja, y por dentro son lobos rapaces. No. Él dijo, pongan su mirada en Dios
en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el único que salva, el único que da vida eterna. El hombre aquí no salva, el hombre aquí no da vida eterna. Entonces, eso quiere decir que yo también soy un hipócrita cuando yo dejo de servir a Dios y prefiero agradar a los hombres, prefiero servir, agradar a los hombres, quedar bien con los hombres y quedar mal con Dios. ¿Por qué? Porque no quiero tener compromiso con Dios. Porque quiero que Dios se comprometa conmigo. Y para eso yo finjo ser quien no soy cuando yo lo necesito, cuando yo tengo una enfermedad. Clamo a Dios para que me sane. Clamo a Dios para que supla mis necesidades. Pero le digo que le amo, le digo que creo en Él. Para que, igual como aquellos que son egoístas, que son hipócritas, que solamente buscan a los demás cuando lo necesitan, eso quiere decir también que yo soy un hipócrita. Sé que esta palabra es dura y sé que duele, pero el mismo Jesucristo está condenando a aquellos maestros de la ley, a aquellos que predican la palabra de Dios, a aquellos que comparten la palabra de Dios, pero que no la ponen en práctica, que no la practican, sino que ponen leyes a otros que ellos mismos no pueden cumplir ni siquiera con un dedo. Pero aún así Jesús le dice, mira, escuche lo que ellos dicen, porque lo que ellos dicen es la palabra de Dios. Es cierto lo que ellos dicen. El problema es que ellos no la ponen en práctica. El problema es que ellos no la viven. Porque ellos buscan aplauso de hombre, ellos buscan gloria de hombre y prefieren quedar mal con Dios. Quiere que lo llamen maestro, quiere que lo llamen padre, cuando hoy dice que ni siquiera deben de hacerlo porque es un solo que es padre y un solo que es maestro. Padre es Dios y el maestro es nuestro Señor Jesucristo, el que nos enseña su palabra. Así que no dejemos de buscar a Dios, no dejemos de poner nuestra mirada en Dios. Porque en la iglesia es hipócrita, porque Jesús nunca dejó de buscar a Dios, nunca dejó de servir a Dios, a pesar que Judas, siendo un hipócrita, lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata. Así que siempre debemos de poner nuestra mirada en Dios y no en los hombres, porque aquí el hombre no salva. Yo puedo predicar la palabra de Dios, pero si yo no la vivo, no la pongo en práctica, yo no voy a ser salvo. Y podemos ver cómo aquellos hacían milagros y echaban fuera demonios. Y Jesús le dijo, apartado de mí, no lo conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque también eran hipócritas. Pero el Señor lo usaba haciendo milagros, por ellos no guardaban la palabra de Dios. O no tenían misericordia. ¿Y qué le dijo Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad. Fingía ser quienes no son también. Pero aún así Jesucristo nunca dejó de servir a la iglesia y nos llama a que tampoco nosotros dejemos de servir a Dios y de hacer su voluntad y de servir a aquellos que tienen necesidades, de servir a nuestro prójimo. ¿Y qué dice él? Que debemos de amar a nuestro prójimo y de amar a nuestros enemigos, que si tienen necesidad debemos de ayudarlos, que si nos maldicen debemos de bendecirles. Entonces, ¿qué es lo que demuestra realmente que yo soy un hijo de Dios? Es mi fruto, mi testimonio y que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten a través de ¿qué? De mis hechos, de mis acciones. Y esto es lo que demuestra que yo soy un hijo de Dios y que yo amo a Dios. Es mi obediencia, mi sometimiento a la palabra de Dios. Que así como Jesucristo se negó a sí mismo, muriendo a la cruz por nuestras necesidades, también nosotros debemos de hacerlo por amor a Él. Dice, si me amáis, demuéstramelo. ¿De qué forma? Guardando mi palabra. No dice guardando la palabra de los hombres. No dice guardando los mandamientos, la doctrina o mandamientos de hombres. No. Está siendo claro y preciso. Pongan su mirada en mí. Guardando mi palabra, guardando mi mandamiento. No mandamiento de hombre. No pongan su confianza en los hombres y no pongan su mirada en los hombres, sino en mí. Esto es lo que está diciendo Dios cuando Él dice, si me amáis, guardáis mi mandamiento. No está diciendo los mandamientos ni doctrina de hombre, sino los mandamientos de Dios. Así que Dios le bendiga grandemente y que cada día más nos ayude a no ser hipócrita, sino a ser sincero, a ser transparente y a poner siempre nuestra mirada en Dios y no en los hombres. Recuerden que Dios le ama y que nosotros para Dios somos una prioridad, no una opción.